Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Estamos siguiendo aquí con nuestro estudio bíblico. Estamos hoy en Segundo de Corintios, capítulo 3. Como vimos en capítulo 1 y capítulo 2, vimos que hubo una reacción a la primera carta que envió Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia en Corinto. Y parte de esa reacción fue, digamos, negativo, porque Pablo indica que él sufrió tristeza cuando vio el efecto de su carta, y vimos cuando estudiamos la primera carta que él habló un poco fuerte en varias ocasiones en su carta y causó problemas en la iglesia de Corinto. Entonces, especialmente lidiando con el problema de un miembro que se estaba en fornicación, y pues y él pues lo condenó y causó, como le digo, problemas. Hoy esto vimos, ¿verdad? En capítulo 1 y capítulo 2, y lo veremos también otra vez en 7 y 8, pero hoy seguimos pasando eso, dejándolo atrás, aunque veremos en los primeros versículos aquí, todavía que él como se está, digamos, no sé si se podría decir defendiéndose a sí mismo, pero como pues, reestableciendo su autoridad como el apóstol aquí en los primeros versículos del capítulo 3. Y este capítulo tiene cosas muy interesantes e importantes aún para la iglesia de Cristo. Y es importante que lo leamos porque hay cosas aquí tal vez que, bueno, que se necesita mencionar, que se necesita reconocer, y como le digo, como dar su porción en la iglesia de Cristo. Aleluya. Entonces, aquí está hablando dice, ministros del nuevo pacto. Y esto es algo que va a ser el tema en este capítulo. Vamos a estar hablando del primer pacto y del nuevo pacto en el Señor Jesús y diferencias entre esos dos pactos. Y esas diferencias son importantes que podamos reconocer y mencionar porque son importantes para la iglesia. Pues vamos a empezar aquí, dice capítulo 3, segundo de Corintios, dice ministros del nuevo pacto. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Ve? Aquí está poniendo esta pregunta delante de ellos, como estableciendo su autoridad, digo yo, otra vez aquí, como diciendo, ¿cómo es que nosotros no necesitamos carta de recomendación porque ustedes saben quiénes somos? Él fue el que fundó, perdón, la iglesia en Corinto, lo estableció, y él está declarando que, mire, ustedes no conocen, y dice, nuestras cartas sois vosotros, escritos en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expiada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí estamos empezando a poner la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto, como ustedes bien saben, cuando Moisés subió al monte de Sinaí, recibió las tablas escritas por el dedo de Dios, y dándole los 10 mandamientos, que él luego bajó y trajo al pueblo de Israel. Pero cuando bajó y vio que estaban en pecado, él tiró esa piedra, los tiró al suelo y se rompieron, ¿va? Y el Señor tuvo que como hacerle esas tablas
la segunda vez. Pero aquí está declarando que nuestras cartas sois vosotros escritos en nuestros corazones, ¿verdad? Conocidos y leídos por los hombres. Uh, o sea que ustedes son la carta, ustedes son, y como dice aquí, no escritas en tablas de piedra, sino escritas en sus corazones con el Espíritu de Dios. Entonces, aquí, como le digo, estamos empezando el nuevo pacto. No es la ley que fue escrita en las tablas, sino es el nuevo pacto escrito en nuestro corazón, en nuestros espíritus, por el Espíritu del Dios vivo, y como sabemos, viene por causa de la sangre de Cristo. Y luego dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto también, hermanos, es algo muy importante que reconozcamos, que como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, nada podemos hacer aparte de Él. Y aquí Pablo está declarando lo mismo cuando él declara que somos competentes en el Evangelio, pero no por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, viene por el Espíritu Santo que mora en él, ¿verdad? En ellos. Y esa es la confianza que tienen, que Cristo está con ellos y ellos están sirviendo a Dios por medio del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que mueve en la iglesia y se mueve en la vida de Pablo. Es el mismo Espíritu Santo dando la enseñanza, no Pablo mismo. Su competencia no es por su propia sabiduría, aunque él fue un hombre estudiado, un hombre preparado, pero él no cuenta con su propia, digamos, inteligencia, sino él cuenta solamente con la provisión del Espíritu Santo en su vida. El cual, o sea, Dios, nuestra competencia proviene de Dios, el cual, la competencia que viene de Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ok, aquí vemos el nuevo pacto, y se acuerda que Cristo Jesús, cuando él inició la Santa Cena, él declaró que esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí Pablo está otra vez reestableciendo esta idea de que hay un nuevo pacto, que el nuevo pacto no es no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, este nuevo pacto es diferente que el primer pacto, que fue que fue la ley dada a Moisés, al pueblo de Israel, por la cual ellos tenían sus mandamientos de lo que tenían que guardar para ser justos y para ser salvos. En cierto sentido, en el Antiguo Testamento, bueno, en todo sentido, tal vez, en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, la salvación es por obras. Usted tiene que hacer sus ofrendas, tiene que presentarse, tiene que cumplir con las leyes, tiene que, todo lo que es la ley de Dios, ellos lo guardaban, y por ser hombres justos, esto fue su salvación, aunque aún tenían el día de expiación de pecados, cuando no por sus obras sus pecados fueron perdonados. O sea que aún la ley de obras no fue por obras, aún en el Antiguo Testamento, por causa de lo que es Yom Kippur, o el día de expiación de pecados. El Señor en el Antiguo Testamento siempre señalaba a lo que venía después en el Nuevo Testamento, aún en eso. Pero vemos aquí que Pablo declara que él es un ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra.
no de la letra, sino un pacto del Espíritu. Y esto es muy importante, que nosotros tenemos que reconocer que la iglesia ahora en Cristo no es la iglesia que está basado en la letra, sino que es la iglesia que está basado en el Espíritu, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Vamos a seguir leyendo, porque él habla más de esto. Y dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no sería más bien la gloria el ministerio del Espíritu? Ok, una vez más, tenemos que parar y hablar un poquito acerca de lo que está diciendo. Él está declarando que el primer pacto que trajo Moisés del monte de Sinaí, dado por el dedo de Dios, y ahí él estuvo en la presencia de Dios de tal forma de que él, en cierto modo, fue transfigurado, porque cuando él bajó de ese monte, su rostro todavía resplandeció con luz de la gloria de Jehová Dios. Así como Jesús fue transfigurado, Moisés también en cierto sentido, tal vez no en el al mismo nivel, pero Moisés fue transfigurado en cierto sentido. Él estuvo en la presencia y fue usado por Dios para traer la ley al pueblo de Israel. Pero tenemos que reconocer que el ministerio de las letras de la piedra fueron ministerio de muerte. El primer pacto es un pacto de muerte y de condenación. ¿Y por qué es esto? ¿Y cómo es que Dios, que es santo, como la ley de Dios, como no puede ser una ley de muerte, de condenación? Amén. Porque Dios es santo y él, sus caminos, en sus caminos no hay ni sombra de tinieblas, y todo eso es así. La ley fue santa, pero habla en Efesios capítulo 3 de la multiforme sabiduría de Dios. Y así es, Dios es tan sabio, tan increíblemente sabio, y tiene todo planeado para nuestra salvación, para que viniera Cristo y nos salvara de la muerte, del pecado. Dios tenía que hacernos saber y reconocer la muerte que estaba en nosotros. ¿Y cómo lo podría hacer si nosotros no sabíamos las leyes las cuales estamos rompiendo todos los días? O sea que Jehová Dios declaró en la ley, en el primer pacto, declaró lo que es la santidad, lo que es ser una persona que como que vive en el reino de Dios, ¿verdad? Que jamás se van a mentir, jamás se van a robar, jamás van a tener otro Dios antes de él, de Jehová, jamás. Esto es como viven en el reino de los cielos, pero en la tierra nosotros, ni un solo hombre pudo guardar la ley de Jehová Dios sin pecado, menos uno, el Señor Jesucristo. Entonces, lo que pasa es que la ley que nos mostró lo que son los mandamientos de Dios, cómo vivir una vida realmente santa ante Dios, y nosotros luego no lo cumplimos, ¿qué es el resultado? Pues el resultado es condenación que cae sobre nosotros, porque no hemos cumplido con la ley, sí hemos mentido, sí hemos robado o lo que sea, y nosotros nos hallamos culpables ante la ley de Jehová Dios. Y cuando esto suceda, la Biblia dice al que sirve, se hace esclavo al que sirve. Entonces nosotros nos hacemos esclavos a la maldad porque no guardamos la ley. Y viene sobre nosotros
condenación y condenación de muerte. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte. La Biblia lo declara. Entonces, este primer pacto es santo, la ley de Dios es santo y no cambia, todavía sigue la ley de Dios, pero el resultado de esa ley es que nos condena a nosotros, cada ser humano, a muerte eterna, porque todos hemos pecado. Ninguno hemos cumplido lo que es la justicia de Dios. Entonces, el nuevo pacto, aunque es santo, pero sirvió para traer muerte y condenación al ser humano, y es también el poder del diablo sobre nosotros, porque el mismo diablo nos acusa día y noche. El diablo es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, el diablo lo que él hace es nos acusa a nosotros de pecado, de romper la ley. Y tiene razón. Y él declara, como dice la palabra, que el pago del pecado es muerte. Entonces, el diablo usa la ley de Dios para vencernos a nosotros y declarar, usted me pertenece a mí porque tú has pecado, ¿va? Es el poder del diablo. Y Dios, en su multiforme sabiduría, él sabía esta situación, puso la ley para que veamos lo que es ser un verdadero hijo santo ante Dios y ver que todos hemos fallado. Y luego ese primer pacto, lo que pasa es que nos condena, pero aún en el primer pacto, el Señor estaba mostrando que Él iba a quitar esos pecados en esa fiesta de expiación de pecados, lo que se llama Yom Kippur, cuando hicieron su rito de echar sus pecados sobre un becerro, no, sobre no me acuerdo, pero sobre un animal Cordero. ¿verdad? Exacto, y luego uno fue sacrificado y otro fue como llevado al desierto y era, pero simbólico de lo que Cristo iba a hacer cuando Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado por nosotros, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto en Cristo es la respuesta del Padre Eterno a la demanda del diablo, declarando, estos han pecado, estos me pertenecen a mí, porque usted es el mismo ayer, hoy y siempre, usted no puede negar su ley, usted dijo al día que pecan, ¿verdad? O comen de ese árbol, serán muertos, estos son míos. La humanidad es mía, dice el diablo, ¿verdad? Le dijo a Jehová Dios, y Jehová Dios no lo pudo negar porque era cierto. Lo que hizo es vencer al diablo por poner un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Cuando Cristo vino, se puso a sí mismo el único ser humano sin pecado que había guardado todas las leyes, y luego cuando él fue crucificado por el diablo, en esto el mismo Señor Jesús venció al diablo, porque el diablo pecó, el diablo mató a un inocente, ¿verdad? Y luego Jesús pudo tomar sobre sí todos nuestros pecados y salir victorioso. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, como todos sabemos, ¿verdad? De vida eterna que tenemos por Cristo, porque Cristo tomó nuestra muerte en sí mismo y ahora nos dio vida en abundancia. Pero tenemos que reconocer que el nuevo pacto y el segundo pacto son diferentes. El nuevo pacto como sobrevence el primer pacto, o sea, la muerte que trae a nosotros nuestro pecado bajo la ley de Jehová Dios. Cristo nos dio, o sea, Él tomó nuestra muerte y luego nos dio a nosotros perdón de pecados. Y por eso nosotros podemos ahora
tener esperanza de vida eterna. Pero cuando regresamos al primer pacto y empezamos a decir, pero usted ha pecado, pero usted ha hecho esto y usted es un pecador, ¿qué estamos haciendo? Hemos regresado al primer pacto que es para muerte y condenación. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 6, en Cristo y en 8? En Cristo no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha llevado nuestra condenación. Y si no fuera así, nosotros todavía estaríamos bajo nuestra condenación, todavía estaríamos bajo muerte y no habría esperanza para nosotros. Y la vida y la muerte de Cristo no tendría eficacia en nuestra vida porque todavía estamos bajo la ley de muerte y de condenación. ¿Va? Por eso, si somos de Cristo, tenemos que vivir en el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Tenemos que vivir en ese y entender el nuevo pacto y no quedarnos y mantenernos en el primer pacto de muerte grabado con letras en piedras para la muerte del ser humano. Vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aún en el primer pacto, porque es la gloria de Jehová, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Este es el primer pacto, digo, el segundo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, pero por medio de la sangre de Cristo, ahora nosotros somos hechos limpios, santos, escúchame bien, perfectos ante los ojos de Jehová Dios. Y tiene que ser así porque el Espíritu Santo es santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede morar en un templo que es sucio. La única manera que el Espíritu Santo podría venir a nosotros es que si estamos limpios, santos, sin pecado, perfectos ante Dios, sin ninguna mancha. Es la única manera. Pero luego Dios hizo esta obra en nosotros por la sangre de Cristo. Y ahora este es el ministerio, el nuevo ministerio del Espíritu que hacia nosotros nos está llevando a que la carne esta que es todavía corrompida, la carne nuestra, tiene que morir. Esta carne no entrará en el reino de los cielos, jamás. Pero el Espíritu sí. Entonces el Espíritu donde Dios está haciendo su obra en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces el nuevo pacto está declarando que Dios ha hecho una obra tan increíble en nosotros que nos ha quitado la mancha del pecado, nos ha hecho limpios y perfectos en sus ojos en el Espíritu. Pero ahora nosotros en nuestra vida tenemos que todavía seguir venciendo la carne, el viejo hombre, y sometiéndonos al nuevo hombre que está en Cristo. Mire lo que dice, porque si el ministerio de condenación, que es el primer pacto, fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es el hecho de que hemos sido hechos justos ante Dios, limpios, santos, sin pecado, perfectos ante Dios. Y usted me va a decir, pero todavía no somos perfectos. Y yo lo confieso, tampoco soy perfecto, ¿va? Pero la obra de la sangre de Cristo, la muerte de Jesús, es una obra de perfección y perfeccionamiento a los que aman a Cristo, ¿va? A los que tienen el Espíritu, a los que se someten a Dios, a los que quieren guardar sus mandamientos lo mejor que pueden, porque
La diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto es enorme. En el primer pacto, si usted comete cualquier pecado, usted es condenado, punto y parte. Ya no hay más esperanza. Está condenado, lo ha hecho y lo ha hecho, y punto. Pero en el nuevo pacto hay perdón de pecados. Y si uno peque, dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Este es el segundo pacto en la sangre de Cristo. Eso es posible solamente porque Cristo ha tomado nuestros pecados sobre sí en la cruz. Entonces nosotros podemos vivir una vida limpia ante Dios aun cuando pecamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, uno nos perdona, pero dos nos limpia de toda maldad. Quedamos limpios otra vez en los ojos de Dios. Y así podemos seguir adelante hacia la perfección, como dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1 a 3, o versículo 3, de hecho, cuando dice, sigamos hasta la perfección. Y así solamente podemos hacer esto por el nuevo pacto en Cristo, por el perdón de los pecados y por la limpieza que viene de parte del Espíritu Santo en nosotros, obrando, transformándonos a nosotros, siempre y cuando nosotros dejamos las cosas de este mundo, el corriente de este mundo, como dice Romanos 12. Tenemos que dejar estas cosas y buscar a Cristo, negarnos diariamente, como dije Jesús, tomar la cruz y seguirlo. Es la vida de una persona bajo el nuevo pacto en Cristo. No es condenarnos los unos a los otros porque usted ha pecado, usted rompió la ley, usted es un fornicario, usted es un esto, usted es un otro, ¿verdad? Cuando hacemos esto, estamos regresando al primer pacto, que es de condenación y muerte, y da poder al diablo sobre nosotros. Nosotros, en vez de hacer esto, perdonamos a nuestros hermanos, oramos por nuestros hermanos, como dice 1 de Juan 5, y nosotros limpiamos nuestras propias vidas delante de Jehová y clamamos y advertimos a nuestros hermanos de que hagan lo mismo. Este es el nuevo pacto. Es tan diferente que el primer pacto, que es de condenación, de acusaciones y de hecho lo que vimos en la primera carta de Pablo, ¿verdad? Como que regresó un poco digamos, al primer pacto cuando estuvo condenando a ese hermano. Por eso decía yo que, mire, hay otra manera de lidiar con el problema más que no sea condenar y echar fuera a este varón, sino buscar reconciliarlo con el Espíritu de Dios, limpiar su vida, ser perdonado, ser limpiado, dejar el pecado y seguir adelante, ¿va? La diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto para mí es como día y noche, es tan diferente y tan importante para nosotros como hijos e hijas de Cristo, que andemos no en el primer pacto, sino andemos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Esta es la gloria que ahora está en nosotros por el Espíritu de Dios que cae en nosotros y nos lleva a conocer la presencia de Dios, ¿va? Antes nadie pudo entrar en el lugar santísimo, y entrar en el lugar santísimo por el pecado y la condenación de su pecado le era muerte. Cualquier persona que entrara en la presencia santísima de Jehová Dios fue muerto. Pero ahora declara la palabra en Hebreos, nosotros podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo donde está Jehová Dios. Dice, declara la palabra que el velo fue roto con la muerte de Cristo y ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo
donde antes si fuéramos a entrar era muerte instantánea, pero ahora podemos entrar cuando queramos. ¿Y por qué? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que nuestro pecado ha sido borrado por la sangre de Jesús. Tan importante esta distinción entre lo que es el primer pacto y lo que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y la gloria ahora que es más eminente, está en nosotros y nos lleva ahora a la presencia del Altísimo Dios, donde jamás pudimos ir antes. Porque mire lo que dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La gloria ahora que nosotros experimentamos es la gloria del Altísimo Dios. Él es lo que está ahora en nosotros por el Espíritu Santo, hecho posible por la sangre de Jesús, el nuevo pacto en su sangre y el perdón de pecados que viene porque Cristo se hizo sacrificio sin mancha, sin pecado, pero Él se hizo sacrificio y por esta razón todo ha cambiado. Ahora podemos entrar, ahora podemos tener esa gloria, pero es por el nuevo pacto, no es por el viejo pacto. Tenemos que andar en el nuevo pacto, no en el viejo pacto. Entonces, seguimos aquí, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que se había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, como que no entendían, porque hasta el día de hoy, cuando lean, escuchen lo que dice, pero hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Hasta el día de hoy, él es ahora escribiendo después de Jesucristo, ¿va? Él declara cuando leemos el Antiguo Testamento, el primer pacto, cuando lo leemos y estamos confiando en el primer pacto, está puesta sobre nosotros el velo, todavía no descubierto. ¿Por qué? Porque en el primer pacto el velo no está descubierto. El primer pacto todavía queda bajo el velo y la separación de Dios. Pero dice aquí, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cómo es quitado? Por la muerte y la resurrección del Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Ahora el velo es la separación de nosotros y el Padre eterno. No podemos entrar en la presencia de Jehová Dios. Como le digo, no podían entrar en el lugar santísimo, pero ahora podemos, porque el velo es quitado por la muerte de Cristo. El primer pacto y la condenación de y la muerte que trajo el primer pacto se pasó a Jesucristo y ahora a nosotros viene la gracia de Dios. Declara Efesios 2, no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia de Jehová Dios, ¿va? Entonces, esto viene porque Cristo quitó el velo en su muerte y en su resurrección. Entonces, hermanos, si tenemos ese hermoso regalo de Dios del nuevo pacto, ¿por qué queremos andar todavía en el primer pacto, que es condenación y muerte? ¿Por qué queremos seguir caminando allí cuando tenemos otro camino mejor, que es vida eterna y perdón de pecados y salvación? En esto no estoy diciendo, como dije la vez pasada, no estoy diciendo de que podemos luego andar en pecado. Al contrario, lo que estoy diciendo es que nosotros que estamos ahora en el nuevo pacto, no tenemos nada que ver con el pecado. El pecado está muerto en nosotros. Nosotros estamos buscando
entrar en la presencia del Altísimo. Y si es que pequemos, pues nos arrepentimos y Él nos limpia y seguimos caminando hasta la perfección, hasta la justicia, hasta esa manifestación del Espíritu de Dios en la tierra, lo cual es hecho posible porque Cristo quitó ese velo de entre nosotros y Dios. Amén. Y si hay velo todavía entre nosotros y Dios, es porque nosotros todavía no hemos vencido el pecado en nuestras vidas, porque el viejo hombre todavía vive, ¿verdad? Está en nosotros mientras que estamos en esta tierra. Y por medio de la carne, el enemigo tiene acceso a nosotros porque la carne todavía es corrompida. La carne tiene que morir. Pero, y mientras que estamos en esa carne, el diablo tiene acceso a nosotros y nos tenta y nos quiere llevar por sus sendas. Pero cuando nosotros que somos en el nuevo pacto, verdaderamente los que somos de Cristo, en el nuevo pacto, que tenemos el Espíritu Santo, que somos los hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 8, nosotros somos guiados por nuevas sendas que no son las sendas del mundo y del pecado. Somos guiados por sendas de justicia donde el Señor se manifieste en nuestras vidas y por medio de nosotros a los demás. Esto es el nuevo pacto de Cristo en nosotros y en el mundo de hoy. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, pero el cual velo por Cristo es quitado de nosotros. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, este velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no leamos el el Antiguo Testamento. No, no estoy diciendo esto tampoco, pero tenemos que reconocer que siempre cuando estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, estamos en la situación donde el velo todavía está puesto sobre el corazón del pueblo de Israel. Y tenemos que leerlo solo para entender el nuevo pacto que Dios hizo en Cristo, porque todo el primer pacto señala al nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hasta el día de hoy, hasta hoy día también, cuando estamos leyendo a Moisés, cuando leamos al Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo con los ojos abiertos de que durante ese periodo el velo estaba puesto todavía sobre ellos. Y si nosotros tomamos lo que es el Antiguo Testamento y lo queremos aplicar a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de que no estamos poniendo y levantando el velo de nuevo sobre nosotros, porque aquí dice el velo está puesto todavía cuando se lee a Moisés. Entonces nosotros, si queremos, cuando somos convertidos al Señor, ese velo se quitará. ¿Por qué? Porque Cristo quitó el velo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántas veces hemos citado este versículo? Pero lo citamos fuera de contexto. Tenemos un canto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, ¿verdad? Pero lo estamos citando fuera de contexto. ¿Qué es la libertad que tenemos cuando está el Espíritu de Dios? La libertad que tenemos es la libertad del primer pacto. Somos libres del primer pacto, de la condenación, de la muerte que trae sobre nosotros el primer pacto cuando nos convertimos al Señor y el velo se está quitado. Luego estamos en libertad, estamos libres de la muerte, libres de la condenación, libres del pecado, porque la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús hizo posible nuestra libertad. Amén.
Contexto siempre, hermanos. Contexto, contexto, contexto. Hay que leer las cosas en su contexto. Esta libertad que tenemos es libertad para ser hijos e hijas de Dios. Es libertad para estar libre del pecado. Es libertad para llevar el Espíritu de Dios aquí en la tierra en nosotros y ser hijo de Dios, luz a la tierra, sal en el mundo. Esto lo tenemos solamente por la libertad que viene por Cristo Jesús, por medio de su Espíritu. Luego, ¿qué dice? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, aleluya, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Imagen de qué? La imagen de Jesús. Cuando miramos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma gloria del Señor, la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace esta obra en nosotros, la obra de transformación. Cuando usted lee Romanos 12, versículo 1 y 2, y habla de la transformación que el Espíritu hace en nosotros, transformando nuestra mente, está hablando de lo mismo. De aquí, cuando vemos la gloria de Dios como cara descubierta, ¿va? Somos transformados de gloria en gloria, como línea por línea, paso por paso, pero estamos siendo transformados a que seamos a la imagen de Jesús, la gloria de Jesús. Como era Cristo en el mundo, así nosotros tenemos que ser. Es la obra del Espíritu Santo, hacernos a la imagen de Jesús, para que donde nosotros andemos, Jesús anda, porque Él vive en nosotros por el Espíritu de Dios. Lo que nosotros hacemos es como que Cristo lo hizo, porque Él vive en nosotros. Lo que salga de nuestra boca es como si fuera Jesús hablando, porque Él vive en nosotros por su Espíritu. Aleluya. Entonces, hermano, esta obra es la obra del nuevo pacto en Cristo Jesús. El viejo pacto ha sido cumplido. El viejo pacto señalaba al nuevo pacto, pero ha sido cumplido en Cristo. El viejo pacto de condenación y de muerte por el pecado, por no guardar la ley, ha sido roto y destruido por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que quita nuestro pecado de no guardar la ley y pone en nosotros una nueva santidad que viene por el Espíritu Santo, que vive en nosotros y hace esta obra en nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es tan hermoso y tan maravilloso. Yo lo veo así, por lo menos, que la obra que hizo Cristo de sacar de nosotros nuestros pecados y poner en nosotros santidad, libertad, gloria del Padre eterno en nosotros. Y luego, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos con esa pregunta del pecado? Porque todavía pecamos. Todavía todos estamos pecados. ¿Qué hacemos con esto entonces? ¿Está diciendo que ya no hay pecado? No, no estoy diciendo que no hay pecado. ¿Está diciendo que nosotros ya no pecamos? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que cuando pecamos, si nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor continúa su obra en nosotros de borrar ese pecado, hacernos otra vez limpios en sus ojos, como declara en 1 de Juan 1:9, y que nosotros no tenemos que andar bajo la carga del pecado, bajo la condenación del diablo, bajo el poder del enemigo, sino que nosotros andamos de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo, los que somos de Cristo. Ahora, hay los que son tibios, que quieren un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y pues lo siento, pero Cristo dijo, los vomitaré de mi boca. No estoy hablando de esas personas, las personas que no quieren entregarse a Cristo.
No estoy hablando de ellos. Ellos tendrán su juicio, ¿verdad? Porque la Biblia lo declara. Pero estoy hablando a los que realmente aman al Señor Jesús, a los que realmente quieren seguir al Señor Jesús, a los que no son perfectos, pero se arrepienten y busquen ser mejor cada día y ser guiado y transformado por el Espíritu Santo. A estas personas estoy hablando y les digo que el primer pacto ha sido este, cumplido en la sangre de Cristo, que no estamos bajo la condenación del pecado por la sangre de Jesús, que aunque hemos pecado, el Señor nos limpia de ese pecado por el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces aquí, como vimos aún en este capítulo anterior, como este varón que estuvo en pecado, pues de mi manera de pensar, la opción mejor de haber lidiado con esta situación en vez de condenarlo y echarlo fuera sería invitarlo a arrepentimiento y tratar de restablecer sus pies en el camino de justicia para que sea perdonado y para que sea limpiado. Porque eso es lo que es el pacto en la sangre de Cristo. Y somos ministros de ese nuevo pacto. Aleluya. Entonces, no sé si ustedes me comprenden o posiblemente tengan otra idea, pero esto es lo que yo veo, la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto, y cómo el viejo pacto ahora no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque la condenación y la muerte ha sido vencido en Cristo Jesús. Y nosotros en su sangre, con nuestra sometemos a Dios, resistido al diablo, ¿verdad? Este es nuestro caminar como cristianos. Sometemos a Dios, resistimos al diablo y tenemos la victoria, ¿va? Y aquí, esto es parte de eso. Sometemos a Dios porque Él es nuestro Dios y Padre y vamos, como dice aquí, estamos siendo transformados de gloria a gloria a la imagen de Dios, como dice en Romanos 8:29, que somos predestinados a ser hechos a la imagen de Jesús. Y aquí vemos, este es el proceso, que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. En esto nosotros, como hijos de Dios, vamos avanzando a la perfección. Pero si nos quedamos en el pecado, y seguimos, ¿verdad? Deseando el pecado, seguimos pecando porque nosotros queremos pecar. Entonces, ese primer pacto, la ley, empieza a restablecerse sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la sangre, estamos rechazando el nuevo pacto, no queremos arrepentirnos, no queremos ser limpiados, nos gusta el pecado, queremos andar en el pecado. Y en esto, hermanos, lastimosamente podemos salir de debajo de la cobertura de la sangre de Cristo por nuestro propio libre albedrío, nuestro deseo de seguir pecando. Y ese pecado, hermanos, luego trae muerte otra vez sobre aún los que creemos en Cristo, como los tibios, ¿verdad? Quieren un pie en el mundo y quieren un pie en el Evangelio, pero no quieren dejar el mundo. Entonces, ese deseo de pecar los hace tibios y el Señor que dice en Apocalipsis 3:16 declara, los vomitaré de mi boca. Si usted es vomitado de la boca de Jesús, ¿qué significa eso para usted? Imagínese, no estamos hablando de entrar en el reino. Si es vomitado de su boca, usted no entra en el reino de Dios. Y si no entra en el reino de Dios, ¿dónde está? Entonces, hermano, esto de que estamos hablando nos aplica a nosotros. El primer pacto puede tomar otra vez poder sobre nosotros si rechazamos el nuevo pacto. De hecho, los que no reciben a Cristo, los que no están bajo la sangre de Jesús,
Entonces, ¿de qué están? Están bajo la ley. Entonces, están bajo el primer pacto. La ley todavía se apodera de ellos con su condenación y con su muerte. La única manera de escapar la justicia de Dios, que Dios es justo, cuando Él aplica el primer pacto, la ley de condenación y de muerte, Él es justo, porque todos hemos pecado. La única manera que podemos escapar el pago del pecado que es muerte es si ese pecado es quitado de nosotros por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, esto de que estamos hablando es tan importante y es lo que es el corazón del Evangelio de Cristo, que por Cristo nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús y el pecado no tiene, ya no existe aún en nosotros, aunque hemos pecado, pero el pecado ha sido borrado y limpiado de nosotros porque Cristo lo tomó sobre sí en la cruz. Pero si nosotros queremos seguir en el pecado, si nosotros queremos, como si este varón de que estuvimos hablando seguía y quería seguir en su fornicación, la verdad es que no tendría esperanza. Como el apóstol Pablo dijo en la primera carta, que se ha entregado al diablo. ¿Por qué? Porque se ha entregado al pecado. Pero si él se arrepiente, el nuevo pacto le limpia de ese pecado y lo restablece en la gloria de Jehová Dios. Entonces, hermanos, espero que me pueden escuchar en esto, porque para mí esto es lo más importante del Evangelio de Cristo. Solamente tenemos salvación por la sangre de Jesús. Y esa salvación nos cubre mientras nosotros le seguimos siendo guiado por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Pero si queremos y decidimos y amamos el pecado de tal manera que regresamos al pecado, hermanos, lee Hebreos 6, versículos 4, 5 y 6. Si quiere asustarse, lee esos 3 versículos que declara, si hemos participado de la bondad de Dios y del poder del Espíritu y luego voluntariamente regresamos al pecado, dice que ya no hay este perdón de pecados para nosotros, porque nosotros mismos hemos crucificado a Cristo. Entonces, el Evangelio es de que nosotros, Cristo nos dio salvación por su muerte, pero la segunda parte es que nosotros luego nos sometemos a Dios y resistimos al diablo y somos guiados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús por medio del Espíritu Santo y luego alcanzamos el reino de Dios por la gracia de Dios. Pero usted no puede seguir en pecado. No se puede, hermano, seguir en pecado si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser hijo o hija de Dios. No puede permanecer en su pecado, es imposible. Si es que peque, tiene que arrepentirse y humillarse delante de Dios con lloro y clamando a Dios para que sea limpio otra vez por la libertad que hay en el Espíritu de Dios. Libertad de la condenación del primer pacto de Moisés, ¿va? Entonces, pues, eso es, hemos hablado mucho aquí. Voy a parar y a ver si hay comentarios o preguntas que ustedes quieren comentar en cuanto a este tema. Les abro el micrófono a ver si alguien que está aquí tiene un comentario o una pregunta. Aleluya. Hermana Brenda, adelante, hermana. En el último versículo que estábamos leyendo, Pablo menciona que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor a través de su espíritu, gracias a su espíritu. Y eso es lo que considero que debemos recordar
porque algunas veces se toma, y lo he escuchado a otros pastores decir, que cuando la persona hace la oración de fe, que es un ejemplo, ¿no? Para reconocer tus pecados ante el Señor y decir que vas a entregar tu vida a Él, eso es una cosa. Ahí tú estás hablando y lo estás declarando, sí. Pero la vida cristiana como tal debe ser una vida de obediencia, como lo fue de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tan obediente que incluso cuando su madre, ¿no?, le pide a él que apoye a los novios en esa boda, la llamada boda de Canaán, él mismo le menciona que todavía no era su tiempo, pero él, cumpliendo los mandamientos, y uno de ellos es honrar a tu padre y a tu madre, él honró a su mamá e hizo este milagro que lamentablemente los hermanos católicos lo tergiversan y lo toman como, ya ves, le podemos solicitar a María la intercesión porque ella va a hacer que Jesús haga el milagro, y no es así. Este es un evento en el que se nos demuestra la obediencia absoluta de nuestro Señor, y es que en todo momento lo que pide nuestro Padre es obediencia. Cuando existe un amor verdadero, no nos va a costar obedecerle porque nos va a salir de manera natural, reconocer de la oscuridad, del lodo en el que nos sacó, de la miseria en la que estábamos y lo que éramos, a ser llamados hijos suyos, Él siendo Dios todopoderoso y nosotros criaturas tan pobres, tan míseras y bajas, siendo reconocidos por Él, llamados por Él, por nuestros nombres personales, atraídos a su camino y siendo considerados hermanos de Jesucristo, hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a obedecerle si los planes de Él son perfectos para nosotros en bendición y amor? Es lo mínimo que podríamos hacer. Y si también recapacitamos, el primer pecado que se cometió fue la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a nuestro Señor. Y es allí donde entran todas las maldiciones que habitan en nuestro planeta. Y físicamente se menciona incluso que ya habían cardos y espinos que empiezan a crecer en la tierra, ¿no? Y como esa maldición, por la desobediencia, el pecado entra y destroza todo. Pero en sí, el primer pecado fue ese, la desobediencia. Y vemos que nuestro Señor Jesús nunca desobedeció, incluso en el momento más fuerte que tuvo cuando estaba en el Calvario. Y Él ora y se menciona que era tanto su sufrimiento para llegar al punto de sudar sangre. Él lo único que dice es, hágase tu voluntad. Le pide, sí, que si es posible, no ocurra esto, que él no tenga que sacrificarse, porque como humano que era, le daba miedo, pero como Dios que era, sabía que debía cumplir ese cometido. Entonces le piden a nuestro Señor, a nuestro Padre, si es que podría retirarle este sacrificio, pero termina su frase no solamente en ello, sino añadiéndole, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. Y al final vemos eso, él en todo momento obedeció. Y esa es la figura que nosotros debemos imitar. Entonces, no guiarnos tanto como que, ya hizo la oración de fe, entonces ya es un hermano en Cristo. No necesariamente, porque si no sería como los hermanitos católicos que también, cuando son pequeños, dicen, ay, es que a mí me bautizaron, yo soy católica o católico porque cuando tenía 3 años, 5 añitos, me bautizaron, entonces yo soy católico. Eso no es ser católico, eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente, eso es haber seguido una religiosidad, ¿no? Una acción de una religión, nada más. Y en este caso yo considero eso, porque hay muchos que piensan que por haber hecho la oración de fe, ya tienen todo el perdón y no entienden por qué todavía su vida sigue siendo, por así decirlo, atormentada, siguen sintiendo depresión, siguen teniendo esas luchas espirituales. Y es porque no es solamente declarar con tu boca, es reconocer a su espíritu que trabaje en ti, negarte a ti y pedirle al Señor que te transforme, que aceptes esa transformación, que aquí lo dice, es su espíritu obrando. Y como usted lo dijo al inicio, si nosotros vamos a ser el templo de Dios, porque Él nos llama así, tenemos que ser limpios para Él y no vamos a poder con nuestras fuerzas. Es su Santo Espíritu el que nos transforma.
Entonces tenemos que permitir ese trabajo en nosotros, renunciar a nuestra carne y dejar que Él obre en nosotros, pero no cegarnos y decir que una oración es suficiente o algo así, ¿no? Como lamentablemente se suele enseñar a veces. Y otra parte que quería mencionar es justamente el versículo 14 que dice, el entendimiento de ellos se embotó y aún mantienen el velo porque no ha sido descubierto, ¿no? Ya que es quitado solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y es como cuando Pablo menciona también en Romanos que la plenitud de los santos se dará eh, y luego es que Israel será quitada, su conciencia será despertada o porque ha sido sellada, ha sido tapada, ¿no? Encubierta para que ellos no vean, pero es parte de la obra de nuestro Señor para que su evangelio se extienda hacia los que no son del pueblo de Israel, hacia los gentiles, hacia nosotros, y podamos ser salvos. Y aquí lo menciona, porque como está mencionando el pacto anterior que fue dado a Israel, y ellos lamentablemente hasta ahora se niegan a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, menciona aquí Pablo también en esta segunda carta a los Corintios que el entendimiento de estas personas ha sido embotada, es como, ¿no? Como haber sido tapada o algo así, y ellos por eso todavía tienen ese velo que los cubre y que no les permite reconocer a nuestro Señor. Y tienen todavía ese pacto de que, que, que como lo dice Pablo es el que perece, ¿no? Un pacto que al final más bien los condena la ley que ellos tanto defienden y como que la santifican sin querer, pero es una ley que es para reconocerse a uno mismo como pecador, que no la puede cumplir y que con la ayuda de nuestro propio Señor es que recién podríamos ser perfeccionados para hacerla. Y eso solo va a ocurrir con reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es eso, ¿no? Pablo ahí lo está mencionando. Pero es en todo momento, o sea, en este capítulo vemos eso, ¿no? La gloria también que repite constantemente Pablo. La gloria comparada del primer pacto que era tan intensa que menciona acá, ¿no? Y sabemos que en Génesis también está mencionado que Moisés al estar en la presencia del Señor, su rostro resplandecía y los demás habitantes del pueblo estaban espantados y temerosos y no querían hablar con Dios ni verle y él se tenía que tapar, ¿no? Porque no quería tampoco asustar a los demás. Pero vemos cómo su presencia llenaba al propio Moisés de un rostro resplandeciente para los israelitas. Y Pablo menciona que si ese pacto antiguo que fue escrito no en piedra y que perecerá, porque acá dice el cual ha de perecer, con cuánta mayor gloria no será que este espíritu, porque este pacto ya es con su propio Hijo, con Él, con Dios mismo encarnado. O sea, este pacto es lleno de plenitud, de majestuosidad, de gloria. E incluso el 11 dice, ¿no? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Y eso es lo que debemos recordar, ¿no? Hay en otras partes también más adelante que Pablo menciona que incluso ninguna aflicción de este mundo se compara a la plenitud de la llenura, la grandeza y majestuosidad de la gloria de nuestro Señor, ¿no? Y que Él por eso resiste todas estas tribulaciones, todos estos sufrimientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no se compara la grandeza de Dios y de lo que nos espera allá en su reino, ¿no? Entonces, eso, qué bonito. Y antes, bueno, sin querer, mi hijito está que me comentaba que hoy estaban hablando sobre Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, ¿no? Y dice, qué hermoso, o sea, el gozo que ellos sintieron, ¿no? Y a pesar de haber sufrido, porque a mí su mamá seguro le dolía sus rodillitas, sus piernas, y le digo, sí, y aún así ellos alabaron tanto que hasta el carcelero, ¿no? Al ver
su acción se convirtió. Y eso, ver cómo el Señor transforma por completo. Pablo reconoció a sí mismo como perseguidor de los cristianos y estas hermosas cartas que nos ha dejado, donde plasma tanto amor, que es amor que el Santo Espíritu le ha dado por su iglesia, por esta iglesia que él como instrumento levantó, la iglesia de Corintios, y se nota que Pablo derrocha amor por ellos. Y es un amor que pone el Espíritu Santo y que nosotros también debemos solicitar, porque como lo pide en la primera carta, podemos ayudar a los pobres, podemos tener dones de lenguas, dones de discernimiento, sabiduría, tantas cosas, pero si no hay amor, hay vacío, no hay nada, porque Dios es amor, Él es amor puro, y si no tenemos ese amor, no le estuviéramos honrando a Él y no estaríamos haciendo la voluntad real de nuestro Padre, ¿no? Que es que absolutamente todo lo que hagamos sea para Él, para su honra. Amén, amén. Gracias, hermana. Aleluya. Y como usted menciona la desobediencia, realmente la desobediencia es lo que es el pecado. El pecado es desobedecer la ley de Dios, hacer lo que el Señor nos dice que no haga. Lo que pasó en el huerto de Edén, les dijo, no comiera de ese árbol. El día que comiera morirás, ¿verdad? Y lo hicieron, desobedecieron. Aunque Eva fue engañada, ¿verdad? Pero aún así no cambió las consecuencias de la desobediencia. Cuando ella desobedeció el mandamiento de Dios, pues cayó sobre ella la consecuencia de muerte. Entonces, y cuando esto sucedió, ¿fue Dios injusto por dejar caer sobre Eva la consecuencia de muerte cuando él había dado el mandamiento? Pues no, no fue injusto de ninguna forma. Él fue justo porque lo había declarado, ¿verdad? Igual con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, Dios no es injusto si nos condena de nuestro pecado. Es justicia, porque nos dio el mandamiento y desobedecimos. Y como le digo, ese es el poder del diablo. Cuando cometemos pecado, somos culpables y el pago del pecado es muerte. Pero la esperanza que tenemos y la única esperanza que tenemos es que porque es por la sangre de Cristo y ahora la vida que tenemos en Él, como Él nos perdona, pero también nos limpia de toda maldad. Esta es la gloria de Dios que Él hace, ¿verdad? Aquí en nosotros, que nos ha salvo por la gloria de la misericordia de Dios y el precio que Cristo pagó por nosotros. Entonces, pues el pecado existe, pero nosotros como hijos de Dios no tenemos derecho de pecar ya más. De hecho, en 1 de Juan, también capítulo 3, declara de que los que pecan son del diablo, punto y aparte. Los que pecan son del diablo. Y los que son de Dios no pueden pecar, dice, porque el simiente de Dios está en ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos pecar si somos de Cristo. No podemos andar en estas sendas. Y si andamos en estas sendas en pecado, tenemos que arrepentirnos, pero lo más pronto posible y quitar de nuestra vida todo pecado para que no estemos tentando a Dios con nuestro pecado y haciendo sufrir más Jesús. Imagínense lo que Él sufrió por nosotros, sino que somos transformados en la gloria, como dice aquí, la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros, de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Pero, hermanos, si uno peca y anda en pecado, pues que tenga cuidado y arrepiéntese, busca al Señor. Y cual como veremos en el caso de este varón que fue condenado en la primera carta, veremos, él también se arrepintió y también fue recibido, ¿va? Entonces, pues Dios es el que hace la obra. ¿Alguien más tiene un comentario que quiera compartir esta noche? ¿O pregunta? Aleluya.
Ok, no sé si lo expliqué tan elegantemente que nadie tiene ninguna pregunta, o si todos están de acuerdo, o si todos están en desacuerdo, pero no quieren hablar, no sé cómo va. ¿Quién quiere compartir algo? Lo explicó muy bien, pastor. Por eso que ya no hay aportes. Amén. Hermana Juana. Sí, va, yo estoy de acuerdo con lo que dijo usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues la gloria de Dios es tan grande y su gracia es tan grande y vemos su sabiduría tan grande también. Cuando Él dio el primer pacto, la ley que dio al pueblo de Israel, que luego se aplica a todo el mundo, que trajo y nos dijo lo que es una vida santa, y vemos que todos hemos fallado, ¿verdad? Dios estableció el pecado en el mundo, estableció la condenación, estableció su justicia y su derecho, digamos, aún de condenar al impío. Porque ¿cómo pudo haber condenado a alguien si no supo cuál era la ley? La ley, él tuvo que declarar al mundo entero para que el mundo separa, mire, esto es lo que es ser una persona justa. Y le digo, el nuevo pacto era también para salvación. Si usted pudo haber vivido sin ningún pecado en su vida, si usted pudo haber hecho esto, será salvo por el primer pacto. La ley de Dios es la ley. Y si usted podría haber vivido su vida sin ningún pecado, usted sería salvo. Pero como sabemos, ningún ser humano pudo hacer esto, menos uno, el Señor Jesucristo, que era sin pecado. Entonces, mire, el Señor Jesucristo fue salvo porque cumplió el primer pacto sin ningún pecado en su vida. Y por esto, cuando el diablo lo mató, mató a un inocente, el único inocente en toda la tierra, ¿verdad? Y él lo mató, y luego el mismo diablo cayó bajo condenación justa de Jehová Dios por haber matado a un inocente. Y con esto Dios ganó, Jesús ganó la victoria sobre el diablo, porque Jesús era sin pecado, el diablo tenía pecado, había pecado, ¿verdad? Entonces el mismo diablo luego cayó en su propia red de atrapar a los seres humanos. Él mismo cayó en la misma red, y él mismo fue condenado y él mismo fue juzgado, y ahora sabemos que su fin, al fin de cuentas, será echado en el lago de fuego. Igual como todos los que son todavía bajo el primer pacto, bajo la ley, serán echados en el lago de fuego, porque el pago de pecado es muerte y sigue siendo muerte. El único escape que cualquier hombre o mujer tiene es si esos pecados le pueden ser totalmente borrados y quitados. Y esto es la obra de la sangre de Cristo. Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza de salvación. No hay manera de que puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque su pecado permanece y la ley le condena. La única salvación viene cuando estamos hechos limpios, sin pecado, por la sangre de Cristo. Que la palabra declara que ninguna cosa impía puede entrar en el reino de los cielos, ni una. Incluso nosotros, si es que se haga en nosotros iniquidad. Pero la única manera que no se haga en nosotros iniquidad, cuando todos hemos pecado, es cuando Jesús borra nuestro pecado, lo toma sobre sí en la cruz y nos queda nosotros sin pecado, limpios, santos, perfectos, hijos del Altísimo, coherederos con Cristo.
La única manera que esto puede suceder es si no se haya pecado en nosotros. Y esto por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, pues lo único que quiero decir es que no regresen al primer pacto de condenación y de muerte. Por eso yo creo que en Romanos 2, cuando declara el que juzga a su prójimo, cuando él mismo también tiene pecado en su vida, dice que él será juzgado, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. Entonces, eso de juzgar a su hermano es tan peligroso que pueda quitar de nosotros la remisión de pecados. Imagínense, es lo que dice, el que juzga será juzgado. Y si somos juzgados es porque hemos sido hallados culpables. Entonces, hermanos, no juzgue a su hermano de pecado. Ore por su hermano. Clame a Dios. Adviértele, pero no lo juzgue. No lo condena. Porque en condenar a su prójimo, la Biblia no puede ser más claro de que nosotros mismos nos condenamos. Y si es así, hermanos, no hay salvación. La salvación viene cuando estamos limpios de pecado. Y esto es solamente por la sangre de Cristo. Pero tenemos luego también nosotros que ser transformados de gloria en gloria por la imagen de Jesús, por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8. Si no lo somos, no somos hijos de Dios. Hermanos, ahí viene eso de los tibios, ¿verdad? Tenemos que ser 100% para Cristo, que no hay sí y no, es sí y amén para los que son de Cristo. Y eso es lo que les quiero tal vez dejar esta noche, es que, mire, esto de que estamos hablando es muy, muy serio y nos afecta a nosotros y a todos los demás, que si no estamos bajo la gracia, seremos bajo la ley. La ley se ha dado y la ley se aplica a todos. Y la única esperanza que tenemos de escapar la muerte y la condenación que la ley pone sobre todo ser humano es si estamos sin pecado por la sangre de Jesús y que estamos ahora bajo el nuevo pacto. No regresemos al primer pacto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, no deje que el velo se cierre otra vez sobre usted. Lee, hermano y hermana, el Viejo Testamento, pero con el entendimiento del nuevo pacto que tenemos en Cristo. Porque si usted quiere condenar a su hermano o su hermana, ay de ti, es lo que dice la Escritura. Porque nuestro pecado pueda que, bueno, la Biblia lo declara, si tú condenas, serás condenado. ¿Qué significa? Que sus pecados te pertenecen, ¿verdad? Es lo que yo lo veo, lo que dice en Romanos 2. Entonces, hermanos, seamos como Jesús. Jesús perdonó a los pecadores. Cuando le trajo una adúltera, no la condenó, la perdonó. Cuando le trajo um, los que cobraban impuestos, no los condenó, los perdonó. Y aún los hombres miraban a Jesús y decían, ¿cómo puede ser alguien que viene de Dios? Porque si viniera de Dios, sabría ese tipo de persona la que le toca o que anda con los publicanos o lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús vino para sanar al enfermo. Entonces, si nosotros estamos aquí en la imagen de Jesús, nosotros tenemos que andar en la imagen de Jesús, transformados de gloria a gloria por el Espíritu Santo. Y ese espíritu es un espíritu de amor, de perdón, de compasión. O puede ser un espíritu de juicio si nosotros juzgamos. Entonces, hermanos, no sé, aquí es lo que tengo yo. Si alguien más tiene algo. Nadie. Ok, muy bien. Bueno,
Hermana Livia, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Nos quiere despedir, hermana Livia? A ver si está ahí. Ahí está. Amén, pastor. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga. Amén. ¿Sí me escucha? Sí, amén. ¿Nos puede despedir? O si tiene algo que quiera compartir también. No, pastor, de verdad que como todos saben, yo tengo congregación el día miércoles y entonces llego tarde, No pero hay escuché lo último y por lo menos de verdad fue una buena intervención de la hermana. Y bueno, ahí vamos, poco a poco. problema. Nos despide entonces. Amén. Ok. Padre de la gloria, maravilloso Señor Jesús, digno eres de gloria, honra, adoración y alabanza, Padre Santo. Señor amado Jesús, en esta hora te pedimos, Rey hermoso, que tu palabra quede en nuestros corazones, Padre Santo. Queden selladas, mi Dios amado, de una manera especial, Padre Santo, activando, Padre Santo, el nuevo don, Padre Santo, activando, Padre Santo, cada don que nos entregas, Padre Santo, activando el nuevo pacto, mi Dios Padre, Señor Jesús, activándolo en nuestras vidas, Padre Santo, porque de este nuevo pacto somos parte nosotros, mi Dios amado, de ese nuevo pacto, mi Dios Padre, porque gracias a ti, Dios Padre, podemos llegar al reino, Padre Santo, podemos entrar a orar directamente contigo, Padre amado, porque antes estaba cubierto ese velo, pero hoy para la gloria y honra de tu nombre, Señor, a través de tu hermoso sacrificio, Padre, ese velo fue quitado, rasgado, Padre Santo, para que nosotros pudiéramos en este nuevo pacto, mi Dios Padre, entrar a buscar tu presencia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios amado, porque cada día haces cosas nuevas. Todos los días, Padre Santo, nos enseña, nos muestra, nos insta, Padre Santo, a ver cosas nuevas, a aprender cada día más, Padre de la gloria. Oh, maravilloso Señor, gracias te damos, Rey hermoso. Gracias te damos por todas las hermanas que estuvieron participando, las que pudieron escuchar el Zoom completo. Bendito eres. Te pido, mi Dios Padre, que las que vamos a ver el Zoom nuevamente, mi Dios Padre, sea usted obrando, sea usted haciendo en nuestras vidas, sea usted ministrando, Dios amado, a través de tu palabra, Señor Jesús. La gloria y la honra es para ti, mi Señor. Sea conforme a tu voluntad, mi Dios Padre. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer continuar, Padre Santo, avanzando con paso seguro, poco a poco, pero firme, firme, Padre Santo, porque tu venida está cerca, mi Dios Padre. Recibe gloria, honra, alabanza y adoración. Te pido, mi Dios amado, por el pastor Ramón. Síguelo usando, bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor Jesús. Provéele lo que necesita a él y a su familia, Padre Santo. Y a cada uno de mis hermanos, oramos por cada familia de los hermanos. Bendito eres, Señor Jesús. Sea Dios obrando en cada familia, de los que están viendo y de los que lo van a ver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Pues bien, gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí con nosotros. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en la próxima, donde seguimos con capítulo 4. Siguiendo tal vez este mismo tema, pero vamos a verlo en la próxima semana. Entonces, que Dios lo bendiga, que pasen muy buenas noches y sigamos adelante porque Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Que Dios lo bendiga.